Corazón derramado. Último día del año. Me siento fuera de la iglesia a leer y escribir la Biblia. Es el último día del año. Mientras miraba los árboles antes de leer, llegó un hombre en su camioneta al estacionamiento. Bajó y me preguntó, ¿dónde están velando al muerto? Dije, estimado, aquí no hay ningún muerto o funeral. Respondió, esta es una iglesia y aquí está la dirección. Revisamos los datos y el lugar que buscaba estaba 10 cuadras más lejano. Rió del error. Luego preguntó, ¿y ustedes qué iglesia son? Respondí, una iglesia cristiana. De inmediato me preguntó, ¿y cuál es la diferencia entre los cristianos y las otras religiones? Le expliqué que la diferencia entre las otras religiones y el cristianismo es la siguiente. En todas las religiones, sus dioses o Dios pide acciones para satisfacer sus deseos. Por ejemplo, cumplir mandas, realizar caminatas, encerrarse en soledad, meditar, realizar ritos, sacrificios, etc. Pero en el cristianismo, Dios bajó del cielo, se humilló para venir a salvar a toda la humanidad en su sacrificio en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, murió por todos. El visitante me miró y dijo, ¿podrías explicarme esa salvación? Fui a buscar mi Biblia y comencé a explicar, usando las Escrituras, el sacrificio del Señor por nuestros pecados en la cruz. Apocalipsis 21:8. Hablé del inmenso regalo de amor de Dios, Romanos 6:23, y su gracia salvadora, Efesios 2:8 y 9. Y el plan de salvación seguía avanzando. El hombre escuchó y finalmente decidió realizar su confesión de fe en nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Se arrepintió de sus pecados y creyó en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Romanos 10:9-10. Pasó de muerte a vida gracias a la palabra y el trabajo del Espíritu Santo. Fue un último día del año lleno de gozo en el Señor. Ser un esclavo y siervo del Señor Jesucristo es lo único que me interesa. Mi hermano, mi hermana, te invito a leer la palabra cada día, a escribir la palabra cada día y, lo más importante, ponernos a disposición del Señor para ser ocupados en su obra. Que sea un gran año con el Señor y sirviéndole de todo corazón. Romanos 12.